Pensemos un momento, ¿cómo nacen las revoluciones? Hoy vamos a explorar la historia de un documento que lo cambió todo, que surgió de un reino que estaba literalmente al borde del colapso. Esta es la historia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esta pregunta es clave. Nos mete de lleno en el meollo del asunto. A ver, en la Francia de 1789, ¿de verdad se podía conseguir algo por las buenas? ¿Había otra opción que no fuera la revolución violenta? Para entenderlo, pues tenemos que retroceder un poco y ver qué estaba pasando. Para comprender por qué todo explotó, lo primero es mirar cómo estaba organizada la sociedad francesa. Y la palabra clave aquí es división. Era un reino totalmente partido. Imaginen una pirámide. Así funcionaba la sociedad bajo el llamado Antiguo Régimen. En la punta de todo, el rey, con poder absoluto. Justo debajo de él, dos grupos con todos los privilegios, el clero y la nobleza. ¿Y en la base? Pues en la base, sosteniendo todo el peso, estaba el tercer estado, o sea, casi toda la gente. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante injusta. Por un lado estaban los privilegiados, la nobleza y el clero, que básicamente manejaban todo, y encima no pagaban ni un centavo de impuestos. Y por el otro, los no privilegiados, el tercer estado, que, ojo, incluía desde el campesino más pobre hasta el banquero más rico. Eran los que pagaban absolutamente todos los impuestos del reino. Y claro, sin poder opinar nada. Bueno, si a esta división tan brutal le sumamos una serie de crisis, ¿qué obtenemos? Pues eso, una tormenta perfecta. Vamos a ver cómo esta sociedad, ya de por sí fracturada, fue llevada al límite. La situación en Francia era insostenible. Imaginen el panorama. Por un lado, décadas de malas cosechas, lo que significaba hambre, gente sin qué comer. Por otro, una deuda del gobierno gigantesca por meterse en guerras carísimas. ¿Y qué se le ocurre a la monarquía? Pues la gran idea de subirle todavía más los impuestos a la gente que, literalmente, ya no daba más. Y en medio de todo este caos hay un nuevo jugador en el tablero, la burguesía. Hablamos de comerciantes, banqueros, gente con mucho dinero, con poder económico. Pero ¿qué pasaba? Que no tenían poder político. Ese seguía siendo exclusivo de la nobleza. Y esa frustración, ese «tengo el dinero pero no me dejan decidir nada», fue un ingrediente explosivo para lo que venía. Pero no era solo una crisis de dinero y comida, también era una crisis de ideas. Por toda Francia empezaban a circular conceptos nuevos, potentísimos. Filósofos como Voltaire, Rousseau, Montesquieu empezaron a hablar de libertad, de igualdad, de derechos. Empezaron a cuestionar si el rey de verdad tenía que tener todo el poder. O sea, le estaban metiendo ideas a la gente en la cabeza, encendiendo la mecha intelectual de la revolución. Entonces, tenemos la olla a presión. Una sociedad dividida, una crisis económica brutal y un montón de ideas nuevas circulando. El escenario estaba listo. Y así, lo que era un problema político se convirtió en una rebelión en las calles. El pueblo por fin se levantó. Y todo pasó rapidísimo, en cuestión de meses. Miren el calendario de 1789. En mayo, el rey Luis XVI llama a una reunión, los Estados Generales. Para junio, el tercer estado ya se cansó y en un acto de rebeldía total se declara a sí mismo la Asamblea Nacional. En junio, la gente sale a la calle y se toma la prisión de la Bastilla. Y en agosto, ¡pum!, la Asamblea elimina por completo el feudalismo. ¡Una locura! A ver, la toma de la Bastilla no fue solo tomarse una cárcel. No. La Bastilla era el símbolo del poder opresivo del rey. Que cayera en manos del pueblo fue un mensaje clarísimo. El rey ya no era intocable. Ese fue el punto en que todos supieron que ya no había vuelta atrás. Y de todo este fuego, de este levantamiento popular, iba a nacer algo increíble. Un documento que no solo cambiaría a Francia, sino al mundo entero. Estaba por empezar una nueva era. Y aquí tenemos la fecha clave, 27 de agosto de 1789. ¿Qué pasó ese día? Pues que la Asamblea Nacional proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el manifiesto que, como decíamos, lo iba a cambiar todo. Y los pilares de esta declaración son tres palabras que seguramente hemos escuchado 1000 veces: libertad, igualdad y fraternidad. Este se convirtió en el lema no solo de Francia, sino en la inspiración para muchísimos movimientos de derechos humanos en todo el planeta. Ok, muy bonito el documento, pero ¿y en la práctica qué pasó? ¿Cuál fue el resultado inmediato de todo esto? ¿Cómo cambió realmente el poder en Francia?
Bueno, pues esta declaración fue la base para algo más grande, la primera Constitución de Francia, que llegó un par de años después, en 1791, y con ella nació una forma de gobierno totalmente nueva para el país, una monarquía constitucional. Y este es el cambio fundamental. El poder, simple y sencillamente, cambió de manos. Se pasó de un rey que hacía lo que quería, una monarquía absoluta, a una donde el rey tenía que compartir el poder con una asamblea elegida por la gente. Ojo, el rey todavía tenía poder de veto, pero en la práctica, su figura pasó a ser casi decorativa. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, porque esos principios que nacieron en 1789 cambiaron el mundo de ese entonces, pero su eco llega hasta hoy. Libertad, igualdad, fraternidad. Vale la pena preguntarse qué significan esas palabras en el mundo que vivimos ahora. Es una pregunta que, definitivamente, sigue abierta.